En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerle. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y dieron las nuevas a Jesús, las noticias a Jesús. No sé si algunos aquí han escuchado hablar, cuando yo sé que algunos han escuchado hablar de este grupo famoso de rock de Inglaterra en los años 1900, en la década del 60, llamado este grupo, ¿no? De John Lennon, de los Beatles, ¿no? Que fue famoso en la década de 60. Bueno, todavía por ahí se escucha su música. No sé si ustedes saben, pero una vez en una entrevista, ellos, sobre todo el líder, dijo que el cristianismo iba a desaparecer. En un poco rato, el cristianismo iba a desaparecer. Y que ellos ya eran más famosos que Jesús. Ya eran más famosos. No sé por qué eran más famosos que Jesús. Siempre le tienen con Jesús, ¿no es así? No dicen Mahoma, no dijeron que iban a ser más famosos que Buda, no dijeron eso. Sino que iban a ser, o ya eran más famosos que Jesús, ¿no? Bueno, el cristianismo, como ustedes ven, no ha desaparecido, y también es una total locura decir que ellos eran más famosos que Jesús, ¿no? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero este grupo andaba buscando ser ser más famoso que Jesús, gloria. A Jesús ni siquiera le interesa. Una vez Jesús dijo que Él no recibe gloria de hombres, ¿se acuerdan? Él no recibe gloria de hombres. A Jesús ni siquiera le interesa ser el más famoso, el más famoso que los Beatles aquí en la tierra, ¿no? Ahora, Él no busca gloria de hombres, Él no busca la gloria, pero sí Él merece la gloria. Él sí merece la gloria en todo lo que hacemos, en todos nosotros. Él merece la gloria. Y si hay alguien precisamente que con su vida demostró que Cristo merece toda la gloria y no Él, fue Juan el Bautista. Desde que nació, desde que se le dijo el propósito por el cual venía, Dios lo estaba llamando, desde que nació hasta su muerte, hasta el último día de su muerte, Juan demostró que Cristo merece toda la gloria y no Él. Toda la gloria y no Él. Y es lo que vamos a ver en este episodio que nos narra Mateo. En el versículo 1 vamos a comenzar con unas explicaciones, enseñanzas. En el versículo 1 dice: en aquel tiempo, un tiempo después. Recuerden que la última vez habíamos dejado a Jesús en Nazaret, la tierra que la mayoría no quería saber de Él. Pero dice que en aquel tiempo, no se sabe cuándo ni dónde exactamente estaban, pero en aquel tiempo, dice
Mateo. Herodes, el tetrarca. Este Herodes era conocido como Herodes Antipas. Este Herodes tenía un padre que también se llamaba Herodes y se le decía Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús había nacido? Cuando el papá de este Herodes que está aquí fue ese Herodes. Pero ahora este era conocido como Herodes Antipas el tetrarca. ¿Por qué tetrarca? Porque él no gobernaba todo el territorio que su padre reinó, sino solamente una parte, porque la otra parte la gobernaba el hermano de él también, que era conocido como Herodes Felipe, como vamos a ver más adelante. Entonces se dice tetrarca porque solamente gobernaba una parte de este territorio. Dice que oyó la fama de Jesús. Literalmente es escuchó, oyó de Jesús. Oyó lo que de Jesús se decía. Oyó lo que de Jesús se decía. Y mucha gente inclusive hoy escucha y oye de Jesús. Y como Juan el Bautista, como vamos a ver, mucha gente o toda la gente que oye de Jesús cree que conoce a Jesús. Cree que conoce a Jesús. Seguramente tú estás aquí sentada y ya has escuchado muchas veces de Jesús y crees que conoces a Jesús. Pero probablemente no es así, como Herodes. Fíjense lo que dice Herodes. Herodes dice, en el versículo 2 dijo a sus criados, a sus siervos, a sus esclavos, dijo: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Este es Juan el Bautista. Ahora, recuerden que Herodes era el gobernador, el rey, como Mateo dice más adelante, de cierto territorio, y no es que es primera vez que él escucha de Jesús. En algún momento, lo más probable es que él escuchó hablar de Jesús, pero no le puso ninguna atención hasta ahora que Mateo lo señala, porque hasta ahora es que Jesús capta la atención de Herodes. Eso era lo que estaba sucediendo. Y él dice que Mateo, que él creía que era Juan el Bautista. Recuerden que en otras partes a Jesús también muchos los identifican como Elías, el profeta, o algunos de los profetas también, ¿no? Y Herodes también, quizás siguiendo esa corriente, dice que ese hombre que se llama Jesús es Juan el Bautista, el que yo mandé a decapitar, el que yo maté, ¿no? Ahora, ¿por qué Herodes dijo eso? ¿Por qué? Por alguna razón, Herodes vio que ese tal hombre Jesús se parece a Juan el Bautista. Por eso dijo: no, es ese es Juan el Bautista que yo maté. Es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque seguramente tanto Jesús es verdad que Jesús y Juan el Bautista, primero que todo, predicaban el mismo mensaje. ¿Se recuerdan? Predicaban el mismo mensaje y confrontaban a las personas de la misma manera. Y segundo, también se comportaban igual. Su proceder era el mismo. Llamando frente a las personas, llamándolos al arrepentimiento y también bautizándolos. En ese sentido eran idénticos Juan el Bautista con Jesús. En su ministerio, en lo que hacían públicamente, en su ministerio público, eran igual. En su vida, en su predicación, su vida era igual. Y quizás por eso es que lo primero que se viene a la mente es: no, ese es Juan el Bautista. Y está haciendo lo mismo por lo cual yo lo mandé a decapitar. Y ha resucitado, por eso actúa en él estos poderes. No era que Juan el Bautista había resucitado y había vuelto a nacer, sino más bien que la idea es que el alma de Juan el Bautista se metió dentro del cuerpo de Jesús. Esa es la idea. Y como pasó este hecho sobrenatural, según la mente de Herodes y lo que se creía, que como el alma de Juan el Bautista se había metido en el cuerpo de Jesús, entonces eso le daba poder a este hombre. Porque recuerden que Juan el Bautista no hizo ningún poder
por lo menos la Biblia no registra que Juan el Bautista haya hecho milagros sobrenaturales aquí en la tierra. Ahí dice Herodes que por eso actúa en él estos poderes. Pero es que lo que se pensaba es que si el alma se metía dentro de otra persona, entonces tenía poder para hacer ciertos milagros. Pero otra vez, lo que nos debe llamar la atención es el parecido que nos deja ver Herodes entre Juan y Jesús. ¿Saben lo que estaba pasando? Que Herodes creía que ese Jesús se parecía a Juan. Pero usted y yo sabemos que todo lo contrario, ¿no? Que Juan se parece a Jesús. Pero piensa por eso un instante, ¿no? Imagínense que así fuera nuestra vida. Que la gente viera en nosotros, que la gente leyera un día la Biblia, que nuestros vecinos un día leyeran la Biblia en serio y dijeran, ah no, pero este Jesús se parece a mi vecino. Imagina cómo sería nuestra vida. Ese Jesús que estoy leyendo aquí se parece a mi vecino. Pero sabemos que es realmente todo lo contrario, ¿no? Que nosotros nos parecemos a Jesús. Por eso es nuestro ideal como cristianos, nuestro deseo como cristianos, que nosotros nos parezcamos a Jesús. Eso es lo que decía Pablo, no imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, en versículos 3 y 4 sigue diciendo la razón del por qué Herodes dijo que él creía que era Juan el Bautista que había matado, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aquí comenzamos a ver la clase de familia que era esta familia, el tipo de familia que era, ¿no? Herodes se había casado con la hermana, vamos a ver si podemos, está más enredado que una novela venezolana. Herodes se había casado con la hermana, con la esposa de su hermano. Y ahora vivían con Herodes, la esposa del hermano y la hija del hermano, que también era su sobrina, y su hijastra, ¿no? Así es. Y así era esta familia. Y ese es el pecado con que Juan confrontaba a Herodes. No te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla. Está prohibido tenerla de esposa. Prohibido por Dios, por supuesto. Es prohibido por Dios. Entonces, aquí está Juan, ¿no? No sabemos cuándo, la Biblia no nos registra cuándo, en qué momento Juan conoció a Herodes, ni cuándo Juan tuvo la oportunidad de hablar con Herodes y confrontarlo con su pecado. Herodes, recuerden que este Herodes es el rey. No sabemos cuándo Juan llegó al palacio que pudo confrontar a Herodes con lo que estaba haciendo y también a su nueva esposa. Pero ahí estaba Juan ya Juan el Bautista confrontando a Herodes por su pecado. Juan estaba metido, ¿no? Aquí con el gobernador, ahí en la política, allí metido, confrontando al gobernador, al líder de la nación, el territorio, con su pecado. Así era Juan el Bautista. Juan no estaba en la cárcel por ladrón, por robar o por matar a nadie. Estaba en la cárcel por confrontar al líder con su pecado. Nadie quiere estar en la cárcel. Ninguno de nosotros nos gusta estar en la cárcel. Pero Juan sabía muy bien cuál era su llamado. El llamado de Juan era que hacer volver a los hombres a Dios. No importa quiénes eran. Esa era su tarea, era hacer volver a los hombres a Dios.
Ese era el mensaje que él tenía que llevar. Y que siguieran a Cristo. Así que Juan ya estaba aquí muriendo a él mismo por su llamado por Dios. Y esa es la tarea de la iglesia, confrontar. Nuestra tarea no es meternos en la política, ¿no? Como hacen algunos hoy día, cristianos que quieren meterse en la política para supuestamente cambiar la capital o el país. Ese no es nuestro trabajo, ser ni alcalde ni presidente. Ese no es nuestro trabajo. Estas personas, ¿no?, que le entran esas ganas de meterse en la política supuestamente para cambiar la nación, no confrontan a la gente con su pecado, a los otros líderes o al presidente con su pecado, no lo hacen. ¿Por qué no hacen como Juan el Bautista? Porque no quieren pagar el precio de ir a la cárcel. No queremos pagar el precio de ir a la cárcel. Nuestra tarea no es esa. Nuestra tarea simplemente es confrontar. Siempre será, es y siempre será confrontar a nuestros gobernantes con su pecado, llamarlos al arrepentimiento de esta institución, la más maravillosa de todo el universo, que es la iglesia. Juan estaba en la cárcel, no haciendo la voluntad de Dios. Él estaba muriendo a sí mismo. A Juan, y me acordé también de Pablo, que estaba en la cárcel, ¿no? Lo único que le interesaba a Juan y a Pablo era que la palabra de Dios se escuchara. Ellos, no importa que ellos estuvieran en la cárcel, solamente que la palabra de Dios se escuchara, como dice Pablo, que la palabra de Dios corriera, en 2 Timoteo 2:9, ¿no? Según Timoteo 2:9, que dice: en el cual por penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está preso. Lo único que le interesaba a Juan cuando estaba en la cárcel era saber si Jesús era el Mesías, ¿no? Porque él no veía a Jesús mandando fuego a la gente, ¿no? Al Mesías, ¿no? Porque eso es lo que él esperaba del Mesías, que acabara con los impíos y con los pecadores. Y lo único, eso creo que está en Mateo 11, lo vimos, lo único que le interesaba a Juan era estar seguro de que Jesús era el Mesías, no importa que él fuera en la cárcel. Y Jesús le dio la respuesta: sí, Juan, no te preocupes, yo soy el Mesías. Es por eso que en Juan después pudo decir: mi gozo está cumplido. Él es el esposo, yo soy el amigo del esposo. Mi gozo está cumplido. Así que ahí estaba Juan confrontando el pecado, no te lícito tenerla, y Herodes quería matarle. Si hay algo que quería hacer Herodes era matar a Jesús. Pero tenía al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Cuando había una revuelta en el pueblo que no se podía pacificar, el peligro de este gobernador o de cualquier gobernador, el puesto de cualquier gobernador estaba en peligro. Recuerden que el imperio era Roma. Recuerden que Roma tenía soldados por todas partes. Este Herodes era un gobernador, este Herodes era un rey, pero el emperador era el César. ¿Recuerdan eso? Y el César tenía sus varios líderes, ¿no?, en sus diferentes territorios. Entonces, cuando había una revuelta que el rey o un gobernador no podía controlar, entonces es el puesto de ese rey, ese gobernador, entonces estaba en peligro por el César, porque el César iba a intervenir. Así que Herodes no quería, él era el rey, él podía matar a Juan, pero él no quería correr ese riesgo, porque no quería correr ese riesgo todavía. El pueblo tenía a Juan por profeta. Y fíjense, ¿por qué el pueblo tenía a Juan por profeta? ¿Por qué?
¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿Se acuerdan? Y hay que tener claro esto, ¿no? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse a Dios. Y Juan, otra vez, confrontaba al pueblo, a las personas con sus pecados, no importa quién fuera. Ese era el llamado de Juan. Y entonces es por eso que el pueblo tenía por profeta. A través de toda la Biblia vemos que ese es el mensaje de los verdaderos profetas. Juan no andaba por ahí diciéndole a la gente: Dios te va a prosperar, Dios va a cumplir tus sueños, este es el año de la bendición, de la abundancia. Juan no andaba por ahí diciéndole eso a la gente. Él decía a la gente su pecado, y entonces la gente veía que él era un verdadero profeta. Todo lo contrario sería un falso profeta, según la Biblia y según Dios, si él comenzara a decir: este es el año de la bendición, siembra. Sería un falso profeta. Y entonces el pueblo tenía por profeta, por verdadero profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Pero cuando se celebraba el cumpleaños, la hija de Herodías danzó. Ahora, había una celebración, ¿no? Había un gran festín, una gran fiesta en el palacio. Había muchos invitados, había muchas cosas ahí. Había música, había alcohol, y quién sabe qué otra cosa más había, ¿no? Y la hija de Herodías también, además de eso, danzó enfrente de su tío padrastro. Ese es un nuevo término, enfrente de su tío padrastro. Ahora, esta danza no era una danza cultural. Esta danza no era una danza artística. Esta danza era una danza sensual. Así que imagínense, ¿no? La sobrina hijastra danzando de manera sensual en frente de su tío padrastro. Esta familia, como estamos viendo, no tiene un moral, no tiene principios, ni finales tampoco. Estaba allí danzando enfrente, ¿no? Provocando. El plan era provocándole lujuria a Herodes, deseos a Herodes, ¿no? Por supuesto, como dije, en esta fiesta lo más seguro que había alcohol, música, había alcohol, ¿no? Y dice el versículo que le agradó a Herodes, le gustó, le agradó, le complació a Herodes. No debe sorprendernos, ¿no? Herodes no dijo: alto, no bailes más. No se paró y se fue de allí, sino que simplemente le agradó. Herodes era un hombre que se dejaba llevar por el momento, que se dejaba llevar por sus deseos, le daba rienda suelta a sus deseos. Herodes no era un hombre que temía a Dios. Herodes era un hombre sin temor a Dios, ¿no? Ver allí, ver a una persona casi o semidesnuda, ¿no? Que no es tu esposa, que no es tu esposo, y que te agrade y que te guste. Herodes era un hombre sin temor a Dios. Y esta era la práctica de este hombre, ¿no? Tenía esta práctica, otra vez, un hombre sin temor a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque esta es una característica de un hombre sin temor a Dios. Esta es una cosa que practica, las prácticas de un hombre sin temor a Dios.
Así que probablemente si tienes esta práctica, tú también seas un hombre sin temor a Dios, una persona sin temor a Dios. Juan, en cambio, sí era un hombre con temor a Dios y por eso estaba allí en la cárcel. La Biblia dice allí en Mateo 14, versículo 7, sigue diciendo, hablando de esta condición, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. La Biblia habla en Proverbios de esta condición. La Biblia habla en Proverbios de este tipo de mujeres. Vamos a buscarlo. Proverbios 7:22. No sé si lo copié ahí. Proverbios 7:22. Cuando el pecado te envuelve de tal manera que tú quedas como hoja llevada por el viento, llevado a donde el pecado quiere. Proverbios 7, 22 al 27. Una parte solamente, dice allí. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a su camino, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ya sea que si somos cristianos o no somos cristianos, podemos caer en lo mismo, estar tan rendidos al pecado como estaba Herodes, que rendirnos a él para que haga con nosotros lo que quiera. Alguien dijo que quizás tú creas que estás jugando, tú creas que es un juego. Tú puedes estar jugando con el pecado, pero el pecado no está jugando contigo. Y ahí estaba, por este hombre estaba encarcelado Juan, estaba ahí muriendo a sí mismo. El mismo Herodes había dicho que Juan, en Marcos 6, que Juan era un hombre justo y santo. Juan estaba allí para predicar el Evangelio, mientras Herodes vivía su vida dándole riendas sueltas a sus deseos. En Marcos, no lo vamos a buscar, pero ahí está también el relato. En Marcos, inclusive, Herodes le dice a su sobrina hijastra, le dice: hasta la mitad de mi reino te doy. Hasta la mitad de mi reino, si me lo pides. Qué peligro para nosotros es jugar con el pecado. Y allí en el versículo 8, entonces, ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Para ella era más valiosa la cabeza de Juan el Bautista que la mitad del reino de Herodes. ¿Saben?
este es un buen ejemplo. Este es un buen ejemplo de cuánto los seres humanos aman el pecado. Ellas preferían vivir con su pecado que antes de tener la mitad de un reino. No quieren la mitad del reino, quieren seguir viviendo y disfrutando su pecado. Este es un buen ejemplo de cuánto los seres humanos aman el pecado. Cuánto los seres humanos aman el pecado. Y bueno, tú y yo también somos seres humanos, ¿no es así? ¿Se acuerdan? Hubo un tiempo también cuando nosotros amábamos el pecado de tal manera una mamá cristiana me estaba contando de un hijo que tiene, que el doctor le ha prohibido al hijo tomar ya el resto el muchacho de joven, le ha prohibido tomar y fumar el doctor. Pero él sigue tomando y fumando. Cuánto los seres humanos aman el pecado, y nosotros estuvimos allá en ese instante, y es por eso que nosotros no podemos estar jugando con el pecado. Entonces Herodes dice que se entristeció, pero no dice más atrás que Herodes quería matarlo, ¿se acuerdan? Perdón, que Herodes quería matar, versículo 5, pero ahora dice que Herodes se entristeció por las noticias. Así era este hombre, ¿no? Loco en sus sentimientos y en su carácter. Dice Marco, dice que es verdad que Herodes quería matar a Juan, pero también es verdad que había veces que Herodes escuchaba de buena gana a Juan. Lo escuchaba de buena gana. Pero seguía amando su pecado. Y no quería que nadie le dijera qué hacer con su vida. Yo he conocido gente así, no sé si ustedes han conocido gente así, que le gusta escuchar historias de la Biblia, que le gusta escuchar de Dios, pero que siguen amando su pecado. Cuídate de que tú no seas una de esas personas que le gusta escuchar de Dios, pero que sigue amando más su pecado. Cuídate de que tú no seas una de ellas. Pero fíjense, todavía me sorprende más la actitud de Herodes que Mateo relata. Entonces el rey se entristeció, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese. Herodes, un hombre orgulloso, borracho, despiadado, ahora de repente es un hombre íntegro, que cumple con su palabra. Claro, ¿no? Tenía que guardar las ciertas apariencias delante de sus invitados. Pero ahora de repente le salió la integridad. Era un lujurioso, un borracho, pero un hombre que cumplía su palabra. Hemos también conocido gente así, ¿no es así? Y quizás también nosotros fuimos así. Hay gente que dice de otra persona, no, sí es un borracho, se emborracha, pero es buen padre, Como si eso hiciera que fuéramos buenas personas. Como si al fin y al cabo eso hiciera que fuéramos buenas personas. Dejó a su esposa y la cambió por otra, pero es un buen padre, Y eso es lo que nos enseña la sociedad, ¿no? Que un hombre puede cambiar de esposa y seguir siendo un buen padre.
Eso no tiene ni pies ni cabeza. Tú no puedes ser un buen padre si llegas a cambias a tu esposa. No, tú no puedes ser no puedes ser una buena persona. No puedes ser una buena persona. Tú no puedes ser una buena persona si le caes bien a tus amigos, pero irrespetas a tu padre y a tu madre. Tú no puedes ser una buena persona. No podemos caer en eso. Herodes creía que él sería el padre del año, el tío padrastro del año, cumpliendo esa promesa. Dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída, versículo 11, su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Cuando estaba leyendo esta parte, cuando estaba estudiando, pensé, la primera pregunta que me hice fue, ¿cómo merece morir un hombre de Dios? ¿Cómo merece morir un hombre de Dios? Un hombre de Dios que ha cumplido con el llamado de Dios, que ha sido íntegro, como el mismo Herodes dice de Juan, un hombre justo y santo. ¿Cómo merece morir? ¿Cómo? En una playa, en una hamaca de 130 años. Eso es lo que nuestra mente piensa, ¿no es así? Porque nuestra mente piensa, pero ¿por qué Dios permitió eso? Si es su hijo, si es su hija, ¿por qué Dios permite eso? Yo siempre digo, lo he dicho aquí y siempre lo diré, y será siempre mi convicción, ¿no? Que no hay mejor muerte para un cristiano. ¿Cuál es la mejor muerte para un cristiano? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mejor forma de morir para un cristiano? Morir por la causa de Cristo. No sé ustedes, pero yo pienso así. Morir por la causa de Cristo. Esa es la mejor forma de morir, la más maravillosa forma de morir para un cristiano. Ahora, yo sé que probablemente yo muera quizás en un hospital o en la casa, no sé, o atropellado, no sé. O me da una enfermedad mortal. Así que yo sé que lo más probable es que yo nunca podré experimentar esta maravillosa forma de morir. Por la causa de Cristo, no es un maravilloso privilegio. Martín Lutero dijo una vez, si tuviera 1000 cabezas, las 1000 me las tuvieran que cortar por el glorioso evangelio. Él también dijo una vez, si me cortan la cabeza, no pasa nada. Tengo un Dios que me va a dar una nueva. Y no una con dolor de cabeza ni con... sino una perfecta. Juan sabía, lo más probable sabía que ya su tiempo de morir estaba cerca. Pero él no le preocupaba porque ya su gozo había sido completado. Versículo 12 para terminar. Entonces llegaron sus discípulos, o sea, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas, o sea, las noticias a Jesús. Las nuevas noticias a Jesús. Llegaron los discípulos de Juan.
¿Por qué los discípulos de Juan? Ahora, sabemos que Jesús, como era Dios, Él sabía lo que había sucedido. Él sabía lo que había pasado con Juan. Pero Mateo relata que los discípulos de Juan se vieron obligados de ir, o sintieron, por alguna razón, ir a donde Jesús y contarle que ya Juan había muerto y que había sido asesinado por Herodes. Ellos, de aseguro que Juan, muchas veces, como vemos en la Biblia también, como la Biblia nos cuenta, Juan los había dirigido a ellos muchas veces a Jesús. Juan tenía discípulos aún cuando Jesús estaba en su ministerio. Pero también sabemos que Juan los había dirigido a ellos muchas veces a Jesús. Y él decía muchas veces, yo no soy, es Él. Es Él. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el Rey que ha de venir. No soy yo, es Él. No se trata de mí. No se trata de mí. Eso es lo que Juan, ese es el deseo de Juan, ¿no es así? En Juan 3:30, ¿se acuerdan que Juan dijo? Es necesario que Él crezca, pero que yo... Ese es el deseo de Juan. Morir Él para que se oyera de Jesús. Desaparecer Él para que se oyera de Jesús. Desaparecer Él de escena para que Jesús fuera el personaje principal de la historia, no Él. Es también lo mismo que dice Pablo en Filipenses 1:20, cuando también Pablo estaba en la cárcel. Pablo dice que ya sea que viva o muera, Cristo será magnificado en mí. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Ni Pablo ni Juan es Cristo. Y los discípulos fueron a donde Jesús. Juan ya los había dirigido a ellos. Si alguien sabía qué hacer, qué seguía, si alguien sabía qué hacer ahora con Juan muerto, ese era Jesús. Y por eso fueron para allá los discípulos de Juan. Fueron a la persona correcta. Fueron a buscar a Jesús. Alguien dijo Jesús no es lo único que necesitamos, Jesús es lo único que tenemos. Es verdad que tú necesitas a Jesús, es verdad que necesitamos a Jesús, pero es más verdad que Jesús es lo único que tienes. Jesús es lo único que no nos queda más nada nos queda. Si nos quitan a Jesús no nos queda nada. Si quitan a Jesús del escenario histórico, nada nos queda, no tengo ninguna esperanza. Jesús es lo único que tiene la humanidad. No hay otra opción. No hay más caminos. Solamente ir a Jesús. No tenemos otra opción, sino solamente ir a donde Jesús. No hay otro Salvador. No hay otra esperanza, no hay otra vida. Solamente Jesús. Si no vas a Jesús, si no vamos a Jesús, si tú no vas a donde Jesús, vas directamente a la perdición. Jesús es lo único que tenemos. Jesús es lo único que tú tienes. Lo único que te queda es Jesús. Ve a Jesús. Ve a Jesús como fueron los discípulos de Juan. Ve a Jesús, vamos a Jesús. Él es nuestra vida, Él es el Salvador. Y que la gente, y que para morir nosotros, y que la gente escuche de Jesús. Vamos a orar.